Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están otra vez? Aquí estamos otra vez con el pastor Sergio Aguirre del Muro de Salvación y Alabanza aquí en Cochabamba, Bolivia. Saludos también aquí desde la Iglesia Génesis Cochabamba, conversando con Jonah. Hoy tenemos un tema muy interesante, bastante controversial hoy en día, a pesar de que a lo largo de la historia de la humanidad, hasta hace 5 minutos históricos, este no era un tema controversial, pero hoy en día realmente es un tema que despierta pasiones. Vamos a hablar de esa palabra grande, esa palabra profunda, esa palabra divisiva el día de hoy, el patriarcado. Espero que YouTube no lo censure, vas a tener que Espero poner que, patriarcado. espero que no lo Pero censuren. bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los roles de varón y mujer en la Biblia, en la cosmovisión cristiana. Los cristianos creemos, entendemos y afirmamos con absoluta certeza de que toda nuestra vida debe ser dirigida bajo la voluntad de Dios. Y donde descubrimos la voluntad de Dios es en la Biblia, lo que los cristianos afirmamos inequívocamente que es la palabra inspirada por Dios, autoritativa, inefable e inerrante. Por lo tanto, todo aquello que hacemos en nuestra vida debe estar enmarcado bajo los principios, valores y dictámenes de la palabra de Dios. Sin embargo, también es cierto que a lo largo de la historia, ciertos elementos de la palabra de Dios se interpretan de diversas maneras. Y eso no hace que uno sea más o menos cristiano. Hay cosas en la palabra de Dios que son absolutamente claras, fundamentales, inequívocas e inalienables. Por ejemplo, que Jesús nació de María Virgen, que Él es la segunda persona de la divinidad, quien asumió sobre sí naturaleza humana, vivió una vida en perfecta voluntad con el Padre, en unión al Espíritu Santo, murió verdaderamente en la cruz bajo Poncio Pilato, fue enterrado, resucitó al tercer día en cuerpo glorificado con poder, ascendió de nuevo al Padre. Hoy vive para siempre y a través de la fe en su sacrificio redentor, nosotros recibimos el Espíritu Santo que nos vivifica. En eso todos los cristianos estamos de acuerdo. No hay margen de error. Si te sales de ese marco, te sales de la fe cristiana. Pero hay otros aspectos dentro de la vida cristiana en la que hay cierto espacio para debate, para puntos de vista, para perspectivas. Y el que vamos a hablar el día de hoy es uno de esos. Le decía a Sergio un poco antes, él tiene una postura un poco más igualitaria, o por lo menos viene una postura un poco más igualitaria. Yo tengo una perspectiva un poco más complementaria. Así que va a ser una linda conversación porque no en todas las charlas tenemos que estar siempre de acuerdo en todo, sino que podemos conversar y expresar puntos de vista desde nuestro entendimiento y perspectiva bíblica. Así que bienvenidos nuevamente, bienvenido Sergio. ¿Quieres dar tus pautas sobre el tema de hoy? Hola Jonah, buenos días. Un saludo para todos los que nos están viendo. Sí, es un tema bastante importante, como decíamos al principio. Esperemos que no nos baneen por el tema, pero sí es importante trabajar este tipo de temas. Esta temática, sobre todo, es una temática que está bastante en boga ahora. Es una temática bastante controversial, pero es necesario que desde las escrituras podamos tratar de ver qué es lo que, tratar de interpretar qué es lo que dice el Señor respecto al tema. Entonces, esta mañana, esta charla se va a tratar de esto, de qué dice la Biblia acerca del patriarcado y su, digamos así, mal llamada interpretación que lo llevamos al machismo. ¿Sí? Entonces vamos a diferenciar, y yo creo que es necesario diferenciar el patriarcado del machismo. Entonces, con eso en mente, creo que vamos a tema, ¿no? Sí, exacto. Y qué importante esta aclaración que debemos hacer de entrada. Hoy en día se ha hecho un amalgama, se ha metido una sola bolsa el patriarcado con el machismo. Y esto es un error. El machismo es una distorsión, una perversión del matriarcado. Entonces, tal vez, Sergio, quisieras empezar con esa distinción. Bueno, vamos a ver el tema, el machismo en sí es el dominio masculino del hombre como tal, el hombre que es fuerte, el hombre que es tal vez más grande, se pinta más fuerte y entonces domina y subyuga a la mujer. Eso es machismo.
El patriarcado es un sistema social donde los hombres predominan en el liderazgo. Creo que esa es la diferencia. Entonces, el patriarcado es un sistema social, es un sistema de orden, por así decirlo, de orden social. El machismo ya es la tergiversación de esto, y entonces el hombre como macho domina sobre la mujer. Entonces, es importante tener esas dos diferencias. Sí, patriarcado viene de esa idea de pater, padre, y arque, ¿no? Que es autoridad, principio. Entonces es el principio de autoridad sobre el padre, ¿no? Y eso es importante también entender, que patriarcado quiere decir que el padre de familia es la cabeza de la familia. Eso es todo lo que el patriarcado quiere decir. No quiere decir que es el jefe, el tirano, el soberano, bien aplicado, ¿verdad? Ahora, el machismo es el macho, ¿no? El macho que se siente muy Tarzán, se siente muy gorila en la casa. Y definitivamente eso son dos cosas completamente diferentes. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque tenemos una acción, una reacción, y luego tenemos el centro bíblico, que es a lo que es necesario llegar. Y cuando estamos hablando de la acción, la reacción y el centro bíblico, estaríamos hablando de ese machismo arcaico, ese machismo cavernícola, que ha generado una reacción que es ya también el feminismo extremo, el feminismo radical, el feminismo antivarón, el feminismo antihogar, antifamilia, antiorden social. Y al medio se encuentra la palabra de Dios. Exacto. Lo que la Biblia realmente enseña de lo que es el rol del varón y la mujer. ¿Qué dices? Sí, me parece que es lo que... Y hay muchas situaciones, sobre todo, bueno, trabajando desde la tradición cristiana, donde encontramos muchas respuestas a muchas situaciones. Entonces, el feminismo como respuesta al machismo, como que el machismo predominó, entonces vamos a responder, y respondemos con el feminismo, un extremo totalmente antagónico y diferente. Y así muchas situaciones en las tradiciones cristianas son respuestas a otra situación que se vive. Entonces sí es importante ver también el feminismo como una respuesta al machismo. Ahora, Jonat, ¿te parece importante que hablemos un poquito acerca de dónde se origina el patriarcado? Porque la mayor parte de las personas creen o piensan que el patriarcado está originado en la Biblia, y que la Biblia, o que el machismo, ¿no? O sea, estamos hablando en sí del patriarcado como sistema, pero el machismo como esa tergiversación se origina directamente en la Biblia. ¿Te parece? Adelante, dale. Yo creo que ahí vamos a empezar con las conversaciones. Ya, entonces, el patriarcado es anterior a la Biblia. En los pueblos sumerios ya se tienen registros históricos y registros arqueológicos en donde los pueblos sumerios ya tenían este sistema patriarcal. Pueblos anteriores al pueblo de Israel. Entonces hemos visto que Israel toma de estas culturas, está inmerso en estas culturas. Israel no es un pueblo sin cultura, no es totalmente apartado de ella. Israel es un pueblo que vivió, que se desarrolló en un contexto, en una latitud, en una cultura. Entonces hay pueblos anteriores a Israel que ya ejercían este tipo de sistema patriarcal. Entonces, no podemos decir que el sistema patriarcal se lo inventó Jacob, Isaac, ¿no? Entonces, y también podemos ver que este pueblo fue en alguna manera fue influenciado por estas culturas, y que estas culturas ya tenían este sistema. Entonces, nos remontamos a la cultura sumeria, que ya tenía este sistema patriarcal. Sí, ahí es donde me pongo a pensar en algunas complejidades y distinciones del tema, ¿no? Uh-huh. La primera pregunta que me hago es si es que el patriarcado
bien entendido, nuevamente hagamos la diferenciación entre machismo y patriarcado. Si el patriarcado bien entendido es anterior, sí a la Biblia en el sentido de la escritura bíblica, pero no anterior al relato bíblico. ¿Y a qué me voy con esto? Que si entendemos la Biblia, el Génesis, como una descripción de la creación desde el principio, y no vamos a entrar aquí al tema si son 6 días literales, si son 6 días figurativos, pero una descripción del principio de la creación de Dios del ser humano, el relato bíblico parte antes de cualquier civilización y explica las civilizaciones. Entonces el relato bíblico da una respuesta a estos orígenes. Y al mismo tiempo vemos que Israel sí está inmerso en una sociedad. También es interesante ver que algún tipo de patriarcado ha habido en todas las comunidades, aún no las del Mediterráneo, sino por ejemplo si uno se va a la Grecia antigua, a la Roma antigua, y casi cualquier civilización antigua, había alguna especie de diferenciación del rol entre el varón y la mujer. Y esto tiene que ver con temas arqueológicos, antropológicos, sociológicos. Por ejemplo, por su misma naturaleza física, en épocas en las que el hombre vivía de la caza, el hombre tenía que salir y enfrentarse a los peligros de afuera, mientras que la mujer, por su misma biología, quien es la que realmente lleva a los hijos en su vientre, gesta, amamanta y cuida a los niños, la mujer se quedaba en la casa. El varón tenía el rol de protector, de defensor, por una cuestión biológica natural. Hoy en día, gracias a la tecnología, a las grandes urbes que tenemos urbanas y demás, eso ha cambiado un poco porque, gracias a Dios, las mujeres hoy en general, desde un lente histórico, viven mucho más seguras que antes. Eso no quiere decir que no haya peligros, abusos y cosas contra la mujer, por favor, pero ese es tema de otra charla. Claro. Hablando histórica y generalmente, hoy en día, la gran mayoría de la gente puede salir a la calle, ir a trabajar y hacer cosas que uno no requieren esfuerzo ni peligro físico. Sin embargo, es real también que hoy en día los trabajos de mayor riesgo físico siguen siendo ejecutados por los varones, quienes construyen, recogen basura, limpian alcantarillas, mayoritariamente en el ejército, en la policía, especialmente en países donde hay alto riesgo en ese tipo de profesiones, son varones. ¿Por qué? Porque natamente, intrínsecamente, naturalmente, el varón sigue teniendo una tendencia a quererse arriesgar por el bien de los suyos. Y la mujer no es que no se quiere arriesgar, sino que la mujer tiene una naturaleza un poco diferente que es de velar, de criar, de formar a los suyos. Si bien hay ciertas tendencias modernas que quieren borrar eso, tu ideología, tu tendencia no puede borrar la realidad psíquica, biológica del ser humano. ¿Qué dice Sergio? Antropológicamente hablando, se sacrifica por el bien de la tribu, ¿no? Básicamente, exactamente. Pero mira, Jonah, que inclusive conforme a lo que decías, tenemos registros de pueblos aztecas, que es otra latitud totalmente diferente a donde se desarrolló el texto bíblico, donde estos pueblos también tenían este tipo de sistema patriarcal y también tenían machismo, ¿no? Porque hay registros que nos cuentan de que las mujeres, en ese caso, muchas veces cuando una mujer engañaba al esposo, se sospechaba de engaño al esposo, entonces eran ahorcadas, eran matadas o, bueno, tratadas brutalmente. Entonces, la historia, yo creo que la humanidad, desde sus inicios, ha llevado este tipo de sistema que tú dices. El Génesis el Génesis nos cuenta los inicios y nos explica la historia. Entonces ya vemos en Génesis allí Dios diciendo varón y hembra los creó, narrando esta creación, colocando a la mujer al mismo nivel que al hombre, de una manera como que ellos dos, Adán y Eva, iban a ser la imagen de Dios. Entonces ya esto hace como desde los inicios, hace como un boom a lo que las personas están acostumbradas, a los que las personas machistas, no patriarcales, ¿no? Uh-huh. que es bien importante, estaban acostumbradas a que la mujer fuera subyugada.
Entonces Dios coloca al mismo nivel hombre y mujer, dando a entender de que en realidad son complementos y no subyuga el uno al otro. Exactamente. Y sabes que ese es tan importante, nos podríamos quedar horas. De hecho, yo doy una clase de matrimonio cristiano en el seminario de Sevilla y la clase son 14 horas. Y tocamos la superficie del matrimonio cristiano. Pero hay un tema fundamental que tú has marcado, Sergio, es que Dios nos hizo complementarios, iguales en dignidad y honra, distintos en funciones. Iguales en dignidad y honra y distintos en funciones. ¿Y sabes qué? Volviendo al tema de la historia, cuando el Génesis fue escrito, el desarrollo, la Biblia desde el principio se presenta de una manera completamente contracultural. ¿Por qué? Si tú lees Génesis 2:24, después de la creación de la mujer, Adán ve a Eva y dice, ahora sí, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Será llamada mujer o varona, depende de la traducción, porque del varón fue tomada. Hay una tradición cristiana bien grande, bien fuerte, que dice que la mujer fue tomada del costado del varón, ni de sus pies ni de su cabeza. ¿Por qué? Para que ni el varón esté encima de ella, ni ella encima del varón, sino que sean iguales. Y cuando Adán dice, ahora sí, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, es una manera, una expresión poética como decir, ahora sí ella es mi complemento perfecto, mi otra parte, lo que me faltaba, lo que yo no tenía, ahora encontré. Lo que no pudo encontrar en la creación, lo encontró en la mujer. Y inmediatamente después, ¿qué dice? Dice Génesis 2:24, por esto, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne. Ahora, hablando del tema de la cultura del patriarcado, del machismo, ¿qué tiene de particular este versículo? Que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué estaba pasando en la cultura? La cultura hebrea, como bien decías, no se genera en un vacío. Se genera en la cultura mediterránea. Y en esa cultura era una cultura que se llamaba de honra y deshonra. Muy parecido a algunas culturas musulmanes hoy. Entonces, ¿qué sucedía? Que la mujer pasaba de la tutela, o digamos así, de la honra del padre a la del marido. Dicho de otra manera, la mujer no tenía opción. Tenía que dejar su hogar y entrar al hogar del marido. Entonces, ¿qué sucedía? Que el momento de casarse, el papá dejaba la autoridad sobre esa mujer y se la pasaba al hombre. Y entonces la Biblia en esa cultura podría haber simplemente dicho, el hombre tomará a su mujer, se unirá a ella y será una sola carne. Y eso hubiera sido lo que todos hubieran esperado. Pero ¿qué dice? Dice, dejará ¿quién? El hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Diciéndole al varón lo siguiente, muchacho, no estás trayendo ahora a tu esposa a meterla en tu hogar. Estás trayendo a tu esposa a formar un hogar con ella, a dejar tú también la tutela de tus padres. Y en esa época eso era algo totalmente contracultural, porque como buenos cochabambinos, los varones hebreos de esa época eran bien hijitos de mamá. Era mi mamita, todo, mi mamita, y a su esposa la trataban como la procreadora de hijos y la cuidadora de la casa. Y la Biblia de entrada en el Génesis ya va en contra de eso. Y este es uno de los pasajes bíblicos más reiterados. Jesús lo repite en Mateo 19. El apóstol Pablo lo repite en 1 Corintios y lo repite en Efesios. Entonces, constantemente es recalcado este mandato en la Biblia. Ambos deben dejar y unirse. Entonces, es interesante cómo desde el principio la Biblia sí tiene una idea patriarcal del varón como la cabeza del hogar, pero no tiene una idea machista, sino una idea en la que hay una unión, una complementación de ambas partes y una igualdad de dignidad entre ambos como imagen y semejanza de Dios. ¿Qué piensas? Sí, me parece estoy totalmente de acuerdo que la Biblia es contracultural desde el principio, ¿sí? La Biblia viene a hablarle a una sociedad, viene a hablarle a una cultura que están viendo las cosas de una manera, puede ser de la manera machista, y Dios viene a decirle, no señor, no es de esa manera. Una cosa es que el hombre tenga ciertas funciones y la mujer ciertas funciones y roles, porque sí, porque, o sea, el mismo texto dice, varón y hembra los creó. Entonces, hay una diferenciación, claramente, sí, hay una diferenciación de roles.
Ahora, que los roles se asuman y tal vez yo haga roles que parecieran ser que no fueran mis roles, sí, ahorita por, por todo lo que está sucediendo, por las nuevas configuraciones familiares que tenemos, hay mujeres que llevan una casa adelante solas, hay hombres que llevan una casa adelante solas y les toca asumir diferentes roles que en su preferencia sería mejor que lo asumiera un varón o una mujer. No significa que se esté menospreciando un rol o otro rol. Entonces, realmente si la Biblia aconseja, sugiere estos roles, pero tampoco los limita, como lo vemos ahorita, como lo nombraba. Hay nuevas configuraciones familiares ahora donde la mujer tiene que asumir todos los roles, o el varón en algunos casos menos, pero también tiene que asumir todos los roles. Entonces, sí, la Biblia, me parece que la Biblia desde el principio ha llamado a estas culturas a hacer un alto y a pensar en su manera de actuar. Y bueno, eso es lo que también hizo Cristo, ¿no? Nos llamó a hacer un alto en nuestra manera de comportarnos, de ver y a girar nuestro pensamiento. Exacto. Tal vez una distinción que yo hago ahí, donde me separo un poco, es, yo pienso que la Biblia prescribe y da espacio para la carencia humana. Entonces, y también haría una distinción entre los roles tradicionales versus los roles bíblicos. Entonces, por ejemplo, la Biblia no prescribe en ningún lugar que sea la mujer la que lava los platos. Claro. Absolutamente para nada. En mi casa, por ejemplo, a mí me gusta lavar los platos porque es un rato en el que me relajo. Me pongo música, hago algo y me divierto lavando los platos. Me gusta, ¿no? Y eso no te hace más hombre o menos hombre. Entonces, la Biblia no prescribe una dinámica intramuros, digamos así, en la que uno plancha, uno lava, uno juega con los niños, no. Pero sí la Biblia prescribe ciertos roles dentro del hogar, ¿no? ¿Cuál es el rol principal del varón y por qué? ¿Cuál es el rol principal de la mujer y por qué? Ahora, prescribe aquello diciendo, este es el ideal de Dios. Si tú quieres vivir una vida conforme al diseño de Dios, es así como la debes vivir. Sin embargo, también la Biblia da espacio a que debido a la dureza del corazón humano, debido a la caída, al pecado del ser humano, entendemos que no todas las situaciones van a ser así. Y nos vamos a encontrar con situaciones que son ajenas al diseño divino, pero dentro de las cuales la gracia de Dios también llega, ¿no? Como por ejemplo casos de divorcios, casos de nuevas configuraciones familiares, casos de padres o mamás solteros, etcétera, etcétera. Y en esos casos, entonces, la prescripción divina, la prescripción bíblica continúa. Pero eso no quiere decir que ahora que si yo no estoy dentro del marco de la prescripción bíblica, entonces estoy afuera. Ahí entra la gracia de Dios y debe entrar el rol de amor de la iglesia para acoger y decir, ¿sabes qué? Ahora tú tienes una familia espiritual más grande y estamos aquí para apoyarte, para respaldarte y para guiarte desde tu situación. Pero hay una diferencia entre amar, aceptar, recibir y apoyar y celebrar algo. Y eso es tal vez algo que... Nuevamente hablamos del péndulo, ¿no? Hubo una época en la que la iglesia era tan cerrada que menospreciaba a cualquiera que por cualquier situación no había entrado dentro de la configuración bíblica. Pero a veces la iglesia ha ido al otro extremo y por miedo de no dañar, de no ofender, de no herir, ahora celebra todo, ¿verdad? Y tenemos que entrar al centro de hablar la verdad en amor. Y es decir, eres amado, recibido, bienvenido, bienvenida en la situación en la que estés. Aquí no estamos para condenarte o desecharte, pero este sigue siendo el ideal. Ahora, la pregunta para todo ser humano es cómo llego de dónde estoy al ideal, entendiendo que en ese espacio de diferencia es la gracia de Dios la que me acompaña, ¿verdad? Entonces, hay que ser conscientes y dar cobertura, amor a las nuevas configuraciones, sin olvidar que la prescripción divina sigue siendo el ideal al que debemos caminar. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta esto que estás comentando, creo que tienes preparado cómo el Nuevo Testamento nos ayuda en ver esta configuración. ¿Vas a hablar algo acerca de este tema? Eso te iba a decir, no sé si querías comentar algo más sobre las nuevas configuraciones o podemos Sí, ver. hay es evidente que, bueno,
las cosas han cambiado. Es evidente que ahorita en la actualidad que estamos viviendo, vemos nuevas configuraciones familiares, vemos madres solteras, padres solteros, matrimonios con hijos de matrimonios anteriores. El divorcio es algo que es impresionante como últimamente se escucha tanto acerca del divorcio. Pareciera que el matrimonio es como que un jueguito. Y creo que sería bueno hacer otra charla después sobre el divorcio, ¿verdad? Hablar del divorcio, cuándo sí, cuándo no, Claro. qué significa. Es otro tema aparte que es tan importante. Sí, es re importante. Entonces, sí, es evidente que ahora la familia tradicional, como le llamamos anteriormente, es lo menos tradicional que hay. Ya, entonces, teniendo... Perdón que ahí te corte, pero te hago una pregunta. ¿Y no crees más bien que esto es un reflejo de la nueva apertura a la pecaminosidad, a alejarse de la palabra de Dios que hay en el mundo secular actual? Es decir, que la familia tradicional se haya convertido en la excepción y no la norma. Alguien decía, lo correcto es correcto aunque nadie lo haga, y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo hagan. Entonces, si bien es cierto que ahora lo común es que la familia no sea tradicional, el diseño divino sigue siendo el ideal de Dios, al que deberíamos apuntar como la norma y no como la excepción. Claro, es lo que Dios lo diseñó de esa manera, nos lo transmitió, se nos fue transmitido, y ahora la modernidad o el secularismo, como tú dices, de la palabra o sea, la gente está abierta a buscar la palabra de Dios, la gente está abierta a buscar las cosas espirituales, pero sigue siendo muy secularizada. Entonces, hay en boga nuevos pensamientos de que no están así, de que puede que sí, puede que no, y las verdades bíblicas no se ven tan verdades, son subjetivas, son sujetas a esto, pero es que, o sea, lo vemos desde el principio, desde que el hombre decidió tomar ese fruto del conocimiento y decidir por sí propio. El mismo hombre decide, cuando fue y toma ese fruto, el mismo hombre toma en su espalda, decide qué va a ser el bien y qué va a ser el mal. Correcto. Y en este momento de la historia hemos visto que el hombre no sabe decidir entre el bien y el mal. Entonces el hombre ha venido decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, y durante las generaciones decide qué es el bien y qué es el mal, y es un desastre. Entonces el hombre, la sociedad, la comunidad, las nuevas filosofías están decidiendo de que la familia tradicional no debería ser, que la familia como Dios la diseñó no debería ser. Y entonces todos aquellos que están haciendo caso a esta nueva decisión, vemos que no están teniendo buenos frutos. Entonces, ahí está la palabra de Dios, y yo creo que el seguir el consejo de Dios, el conseguir el precepto de Dios en nuestra vida, nos lleva a que el camino sea más fácil. No es que si tú te casaste y como el Señor dijo, y eres cristiano y tu esposa y tu familia es cristiana, no va a pasar nada. Sabemos que no es así, y sabemos que seguir el precepto de Dios no nos libra de lo que pasa, pero sí, seguir el diseño de Dios nos lleva o nos conduce por el camino correcto, por el camino que Dios determinó. Sí, exacto, y es importante que empíricamente se puede corroborar mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, los estudios estadísticos que se han hecho
dicen que los niños y niñas que vienen de hogares disfuncionales, hogares en los que sobre todo hay carencia de padre, o hogares en los que hay divorcios que son complejos, en los que hay mucha pelea entre las partes divorciadas, tienen 7 veces más posibilidad de no acabar sus estudios, de ir a la cárcel, de acabar en pandillas. Tienen 3 veces más posibilidad, por ejemplo, de cometer suicidio. Y tienen entre 5 a 7 veces más posibilidad de tener dificultades económicas. Ahora, nuevamente, eso no quiere decir que así vaya a ser, y ahí tiene que entrar muchas cosas, como por ejemplo la iglesia, el amor que entra de la iglesia a suplir esa carencia. Pero, nuevamente, ¿a qué apuntamos versus cuál es nuestra situación? Y si estás en una situación de soltería o has crecido sin padres o cualquier situación que ha pasado, quiero que entiendas nuevamente que esta no es una idea de juzgarte, atacarte y hacerte sentir mal en absoluto. Es decirte, te amamos, eres bienvenido, eres bienvenida. La iglesia, el amor del Señor, la gracia de Dios está aquí para ti. Pero lo que muchas veces yo les hago esta pregunta a varias personas que se quieren casar, les digo, mira, tú no puedes escoger cómo fue el hogar en el que creciste, pero sí puedes escoger cómo es el hogar que vas a formar. Exacto. Entonces, uno no puede escoger lo que sus padres hicieron, y si uno ya está en una situación ahorita, no puedes volver atrás y rehacerla, pero sí puedes escoger qué voy a hacer de aquí adelante, cómo voy a llevar mi vida de aquí adelante y voy a tratar de caminar hacia el ideal del Señor. Entonces, con eso, hay un pasaje bíblico muy profundo, muy profundo y muy hermoso. Y este es el pasaje, digamos así, el corazón. Hay muchos, no toda la Biblia, pero el corazón del patriarcado. Bien aplicado, bien entendido, y el por qué. Y está en Efesios. Efesios 5, 21 en adelante. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, ¿te acuerdas Génesis? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Ok, Pablo llama al matrimonio un misterio profundo. ¿Por qué? Porque aquí nos da la raíz, la importancia y la validez del matrimonio. El matrimonio no es algo que el hombre define, es algo que Dios definió, en virtud de que el matrimonio en la tierra es un reflejo que Dios ha creado para ilustrarnos la relación en el Antiguo Testamento entre Dios y su pueblo, y en el Nuevo Testamento entre Cristo y la iglesia. Realmente no tenemos tiempo para ahondar todo esto, pero un estudio bíblico profundo te va a hacer notar cómo Dios, sobre todo en los profetas, trataba a Israel como su esposa. Y le decía, eres mi esposa, te he amado, te he traído con cuerdas de amor, te he dado todo y tú me has traicionado. Y en el Nuevo Testamento ya no hay esta idea de traición. ¿Por qué? Porque ahora la relación es entre Cristo y la iglesia. Y la iglesia ha sido santificada, purificada por Cristo. Entonces, el matrimonio es una ilustración terrenal de la relación espiritual y divina entre creador y creación. Y es tan importante porque cuando nosotros tergiversamos o redefinimos el matrimonio, estamos tergiversando, redefiniendo, adulterando la ilustración que Dios ha dejado de su relación con nosotros. Entonces, ¿qué dice de la mujer? Dice, las esposas sométanse a sus propios esposos como al Señor, ¿sí? Y esta palabra en el griego es una palabra bien particular, que es la palabra griega hupotazo. Es un verbo griego. Y es un verbo griego que tiene muchas acepciones, pero en este caso habla de obediencia y subordinación. Las esposas, dice, sujétense, presten atención a sus maridos como al Señor. Y normalmente yo en los prematrimoniales les digo a las chicas, ¿sabes? Si fuera Jesús el que está sentado a tu lado físicamente, ¿cómo le hablarías? ¿Cómo lo mirarías? ¿Cómo lo tratarías? ¿Confiarías en él? Ese es el mandato que la Biblia te da como esposa, que trates a tu marido
con la confianza, el amor, el respeto que le das a Cristo. Así como la iglesia trata, mira a Jesús, confía en Jesús, sigue el liderazgo de Jesús, así la Biblia prescribe que la esposa haga con el esposo. Pero luego se vuelve y dice, ¿qué dice de los esposos? Dice de los esposos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El rol del varón es mucho más difícil que el de la mujer, es mucho más alto. Porque ella debe respetarlo a él como la iglesia respeta a Cristo, pero él debe amarla como Cristo la ama. Y entonces la pregunta que les hago a los esposos es, ¿cómo la ama Cristo? Y normalmente la respuesta es evidente, es incondicional. Se entregó por él. Exacto, es eterna, es un amor que no traiciona. Si quieres entender cómo ama Cristo a la iglesia, debes leer 1 Corintios 14. Perdón, 1 Corintios 13, el pasaje del amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Así es el amor que Dios te llama a tener por ella. Y como decías, es un amor sacrificial. Es un amor que dice, ella está por encima de mí. ¿Cómo amó a Cristo a la iglesia en la cruz? Lo dio todo, se entregó a sí mismo, murió en la cruz por la iglesia. Entonces, ¿cómo debe amar el esposo a la esposa? Como Cristo, con una entrega absoluta. Ya no me debo a mí mismo, me debo a ella. Entonces, en ese orden, el varón es cabeza del hogar, pero es cabeza del hogar no machistamente, no a lo Pedro Picapiedra que patea la puerta y dice, Vilma, ¿dónde está mi chuleta de brontosaurio? Sino es cabeza del hogar como Cristo lo es de la iglesia, con amor sacrificial. Y la esposa, entonces, es el complemento perfecto, la ayuda idónea, la contraparte, así como la iglesia lo es con Cristo, que lo respeta, lo sigue, lo admira. Entonces, el patriarcado bíblico bien entendido no es el machismo en el que el varón es el capataz y hace lo que le da la gana y la casa está para servirle. El patriarcado bíblico es el liderazgo del varón en el hogar, que es un liderazgo de entrega, de amor y sacrificial. Y el seguir de la esposa en reverencia y respeto y admiración a su esposo. De eso se trata y lo que hablábamos al principio. Esto no está prescribiendo cómo funciona esa dinámica intramuros. Si uno lava, uno plancha, qué hace cada uno, a qué hora sales, si me haces el desayuno o no me haces el desayuno. Esa es una dinámica que tiene que ver con los temperamentos y las realidades de cada uno. Pero el rol principal no cambia. El patriarcado de amor y entrega y sacrificio es bíblico. Es bíblico y no debe ser pasado por alto o desechado porque haya sido tergiversado en machismo o porque haya nuevas corrientes feministas, antibíblicas, anticristianas que quieren revertir los roles, porque ambos, tanto el machismo como el feminismo radical, acaban en la destrucción del hogar y de la humanidad. Bueno, creo que escuchando lo que estás diciendo, entonces el problema más que todo es de cómo interpretamos, o más bien cómo escuchamos estas palabras. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de roles. Entonces, muchas, pues, o la gran mayoría quiere hablar de roles como de funciones. Entonces, el rol de la mujer es cambiar los pañales, el rol del hombre es trabajar, el rol de la mujer es trapear, el rol del hombre es barrer. Y cuando creo que es problema además de terminología, y creo que muchos aprovechan la terminología para decir un montón de cosas y para tergiversar las cosas. Entonces, aquí la terminología, el rol queda bastante claro. El rol del hombre es amar a la mujer, el rol de la mujer es someterse y respetarlo, ¿no ve? Ese es el rol. Entonces, ya las funciones de cómo logísticamente se organicen, quién lava, quién trapea, quién cocina, quién no, la Biblia no nos está hablando de eso. No, en absoluto. Y también de la mano de esto es que uno de los roles principales del varón es brindar seguridad. Es brindar seguridad. En su época arcaica, como veíamos al principio, era de salir a la calle y enfrentarse a las inclemencias del mundo. Hoy en día eso ha cambiado por la tecnología y el urbanismo actual. Sin embargo, el hombre sigue teniendo que brindar seguridad en su hogar. ¿En qué sentido? En decir, estoy aquí.
Mi esposa no está sola, mis hijos no están solos. No es que se va a jugar fútbol todas las noches y el fin de semana se va al estadio y se va a farrear con sus amigos y vive la vida y qué bonito y cuando llega llegó y cuando no está no está. Esa es una distorsión absoluta, satánica llegaría a decir. Dice Pablo a Timoteo, le dice, aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces no está hablando de quién gana más, sino del rol de seguridad del varón, de saber papá está aquí. No nos va a abandonar, no se va a ir con otra. El varón tiene que ser un centro de seguridad, un centro de constancia en su hogar. Y por eso a veces dicen el varón se las tiene que tragar, ¿verdad? Porque si el varón se derrumba, toda la casa se derrumba. No quiere decir que el varón no tenga sentimientos o emociones o no las pueda expresar, por supuesto que sí. Por eso hay muchos varones que caen ahora en ansiedad y depresión. Por supuesto, pero tiene que hacerlo sabiamente y adecuadamente, recordando que su rol es amar como Cristo ama, amar sacrificialmente, ponerse en segundo o tercer plano y poner el hogar en primer plano. Esa es la importancia. Y por otro lado, la mujer debe nutrir el hogar, debe brindar al hogar una especie de, digamos así, ambiente de alabanza, adoración, ¿sí? Un ambiente de ternura, como la iglesia debería brindar hacia Cristo. Como un ejemplo muy hermoso de esto es el libro de Cantar de los Cantares, donde vemos cómo ella habla de él y él habla de ella, ¿verdad? Y esa relación romántica de amor profundo que hay entre él, que le brinda seguridad, le brinda pasión, le brinda amor, y ella que le brinda admiración, le brinda ternura. Y dicen que esto ilustra la relación entre Cristo y la iglesia, pero también la relación entre esposo y esposa, cómo debería ser en el hogar. Así. Traigo en memoria, ¿no? Veíamos en un grupo de parejas, hablábamos acerca del comportamiento del hombre y de la mujer, y cómo volvíamos al tema de la tribu, ¿no? Cómo el hombre cuida a la tribu y salía a cazar. Y en este salir a cazar está diseñado para huir, para correr, para estar totalmente, por así decirlo, estresado su sistema nervioso, para ver el animal y correr detrás de él, o que el animal lo atacó y correr. Entonces, y dice que por eso cuando el hombre está en casa y viene un problema, su principal, o sea, lo primero que hace es estresarse y ponerse en esa actitud de defensiva. En cambio, como la mujer se quedaba en la cueva con la tribu, entonces es más pacífica, más tranquila. Por eso cuando el niño se cae, el hombre reacciona y la mujer más tranquila va. Entonces, como también ese tipo de funciones, de roles, sí tienen que ver con el género, digamos. O sea, no podemos decir que la equidad, que la igualdad de género, sí. Estás configurado al ser hombre de una manera, estás configurada al ser mujer de esta manera. Entonces, y eso ayuda a que si tú te colocas en el lugar que corresponde, va a ser mucho más fácil llevar la relación de pareja, ¿no? Exactamente. Y eso es tan natural, aún lo ves en el niño, ¿no? Cuando un niño se cae y le duele, normalmente quiere ir corriendo a mamá, ¿no? Porque quiere consuelo, porque el papá normalmente, y ves la misma relación natural, todos los amigos que tienen hijos, varones y mujeres, el trato naturalmente es diferente. Si tu hijo se cae, ¿qué le vas a enseñar? Levántate, sacudite y seguí adelante. Si tu hija se cae, no es que vas a decir, ay, quédate ahí, pobrecita, no, para nada. Le vas a decir, levántate, sacudite, pero ven, ¿me entiendes? Sí. Porque entendemos que naturalmente reaccionan diferente. Y por otro lado también, como decíamos, ¿no? Muchas veces cuando necesitan consuelo, los niños suelen ir a mamá, pero cuando se asustan suelen correr a papá. Entonces, hay mucho de esto que podríamos hablar. Tal vez 2 detalles más. Hay una caricatura que dicen que la iglesia siempre ha sido machista. No, los cristianos siempre han sido machistas y el machismo de la iglesia. Y no es así, nuevamente. La iglesia, en conformidad con la Biblia, siempre ha tenido una postura patriarcal. Pero patriarcal, como hemos hablado, bien entendida, como los roles establecidos por Dios dentro del hogar, pero el varón es un liderazgo sacrificial de entrega y la mujer es una entrega de honra.
que no es lo mismo que el machismo. Y solo para darte un ejemplo, me encanta, porque en el siglo VII, hace muchos años, en los años 600, Isidoro de Sevilla dice lo siguiente, fíjate, Isidoro de Sevilla dice: se les llama cónyuges porque comparten el mismo yugo al casarse. En el acto del matrimonio frecuentemente se coloca un yugo bajo los que se casan como símbolo de concordia y de no apartarse. Entonces fíjate que en el siglo VII, ¿qué está diciendo Isidoro de Sevilla? Cuando se casan, la carga es igual. Cuando se casan, se hacen uno. Y yo preguntaba el otro día a alguien y le decía, ¿has visto algún matrimonio actual? Estaba hablando con personas de Sevilla. Y les decía, ¿ves algún matrimonio actual en el que se ponga un yugo delante de la pareja? Y me decían, no, se ha perdido esa práctica. Y yo decía, tal vez pueda recuperarla. No solo en Sevilla, sino en todo el mundo. El rato del matrimonio no les ponía el yugo encima, sino se ponía debajo de ellos como un símbolo de decir, ahora son cónyuges. Llevan juntos la carga, llevan juntos el yugo. Entonces quiero que notes, por ejemplo, que no hay nada de machista en esa declaración de Isidoro de Sevilla. Es una declaración absolutamente igualitaria en el sentido de honra y de carga, porque recordemos que la Iglesia siempre ha afirmado, ¿qué cosa? Que varón y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. En honra y en dignidad, varón y mujer son iguales. Ninguno vale más o está por encima del otro. Simplemente que son complementarios en sus roles. ¿Qué piensa Sergio? Es muy interesante porque nuevamente volvemos a la tergiversación de lo que es el significado de la palabra. Entonces, por ejemplo, el tema de cónyuge es muy, muy interesante, no lo conocía. Y la palabra ya habla acerca de llevar un yugo. Jesús dice: venid a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, en ese sentido, con el texto que habíamos visto anteriormente, la idea del varón como cabeza de hogar es hacer fácil el yugo, es hacer ligera esa carga. Y la idea, la configuración de la familia a los ojos de Dios es que los dos lleven ese yugo. Realmente si lo vemos desde esa perspectiva, creo que es algo muy sanador. Creo que es algo y que es una revelación, diría algún pentecostal, esa revelación nueva, esa palabra fresca. Me fue revelado por Isidoro de Sevilla. No te lo reveló ni sangre ni carne, te lo reveló Isidoro. Isidoro hace 1400 años. Hace 1400 años. Qué importante que es leer, ¿no? Hay un pasaje más que vale la pena tocarlo porque hay mucho más, claro. Pero hay un pasajito más que tal vez podríamos hablar ahora. En 1 Corintios 7, 1 al 5. Y Pablo dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Estoy leyendo Reina Valera en este caso. Ni modo. Pero ¿Qué pasa ahí? Volviste a la volvimos tradición. a las tradiciones. Volviste al camino, hermano. Bueno, para los españoles, misa español, pues. Bueno, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Lo dejaremos ahí? Ya. Machistas. No, continúa y dice: ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este es un pasaje bastante complejo en 1 Corintios, pero no es que Pablo está recomendando no casarse. Los corintios estaban recomendando no casarse y Pablo responde afirmativamente. Le dice: sí, es mejor no casarse si ustedes quieren dedicarse al Señor. Es lo que Pablo les dice en otras palabras. Porque este pedazo sigue hasta 1 Corintios 11. Son 4 capítulos del tema. Pero Pablo les dice: si quieren no casarse está bien, pero dedíquense al Señor. Pero si no se van a dedicar al Señor y si van a estar buscando pareja, se tienen que casar. Es mejor casarse. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Pero luego, ¿qué dice?
El matrimonio no es 50-50 como ahora muchas veces se piensa. El matrimonio es 100-100. Es una entrega absoluta. Por eso Pablo dice, el varón ya no es dueño de sí, sino que su esposa es dueño de él. Y la mujer no es dueña de sí, sino que su esposo es dueño de ella. Entonces, si te fijas aquí puedes decir, como que ahora me está dando de propiedad. Pero Pablo lo equilibra y dice, ambos se deben. El matrimonio es una entrega absoluta, una entrega sacrificial del uno al otro. Y volviendo a lo que dice la iglesia antigua en el siglo, vamos a decir un siglo antes, al siglo VI, a los años 500, Teodoreto de Ciro dice lo siguiente, mira, dice, se está refiriendo al control propio, llamando tanto al esposo como a la esposa a llevar el yugo del matrimonio. No han de buscar en otro lugar y así destruir el vínculo matrimonial, sino que han de mirar cada uno al otro. Se dirige primero al esposo porque es la cabeza de la mujer. Como sabéis, las leyes humanas les dicen a las mujeres que han de ser castas. Todas leyes castigan a las que desobedecen. Pero de los esposos no se requiere la misma continencia. Ahora esto es lo que me encanta, lo que dice ahora. Puesto que fueron varones quienes hicieron las leyes, lo que les interesaba no era la igualdad, sino su propio derecho al libertinaje. Entonces Teodoreto le está dando con el palo a los hombres de esas épocas. Claro. Hoy en día, gracias al buen feminismo, no al feminismo radical, sino al buen feminismo, esas leyes ya no existen. Hubieron leyes machistas que decían el varón puede hacer lo que quiera y la mujer, en cambio, debe ser casta y someterse a su marido. Y el buen feminismo dijo un ratito, no es así, sino que ambos deben tener igualdad de condiciones. Pero fíjate, yo diría Teodoreto de Ciro es el protofeminista, porque en el siglo VI, en los años 500, ya está diciendo, los varones vivos están escribiendo leyes por su propia lujuria, pero no debe ser así. Aquí la Biblia está hablando a ambos. ¿Y la Biblia qué es lo que prescribe? O te dedicas al Señor o te casas. Y en el matrimonio no es ahora yo hago lo que quiero y tú me cuidas la casa. En el matrimonio es ambos se entregan por completo el uno al otro. Tú eres de ella, ella es de ti. Es una entrega de amor. El varón es una entrega sacrificial como Cristo ama a la iglesia y la mujer es una entrega de reverencia como la iglesia a Cristo. Déjame leerte una sola definición más y comentamos. Esto es una definición actual. Esto es de Bruce Winter en su comentario a 1 Corintios y dice sí. El cuerpo de la esposa no es su propiedad personal, ni tampoco lo es el del hombre. Una vez casado, no debe tener relaciones sexuales con otra mujer. Ahora me gusta esto que dice. No es posible encontrar otra referencia en la literatura del mundo antiguo que enseñe que el marido entrega su cuerpo exclusivamente a su esposa al casarse. De hecho, en el mundo secular, era tradición el día de la boda declarar a la novia que cuando su marido cometía adulterio con una prostituta o una mujer de fácil virtud, no era una señal de que no la amaba, sino simplemente una manera de satisfacer sus pasiones. No tener relaciones sexuales en el matrimonio es privar a la otra persona. Pablo prohíbe tal abstinencia excepto por consentimiento mutuo y solo durante un tiempo de oración, tal vez relacionado con la crisis actual. Advierte que Satanás es un voyeur que puede tentar sexualmente a su pareja y por esta razón deben volver a estar juntos, otro verbo para relaciones sexuales, a causa de la tentación de la infidelidad. Dos cosas. Nuevamente la Biblia contracultural, me encanta, la Biblia contracultural. Según explica Winter, en el mundo antiguo era común decir a la mujer, tú te casas, ahora tú eres casta, y él puede hacer lo que le da la gana porque hombrecito es. Lamentablemente en Latinoamérica sigue habiendo mucho de eso, y eso es una aberración delante de Dios. La Biblia entra por contrario, entra con patada voladora, y dice Pablo, el hombre y la mujer, ambos se deben el uno al otro. Ya no hay hombrecito es. Tú eres exclusivamente de ella y él es exclusivamente de ti. Tú eres exclusivamente de él y él es exclusivamente tuyo. Solo eso agrada a Dios, lo demás es aberración a Dios. La Biblia contracultural desde esas épocas ya dice que así es. Prescribe tanto al varón como a la mujer la exclusividad. Y luego aconseja y dice, no uses el sexo como una herramienta de chantaje o abuso. El varón no tiene ningún derecho de forzarse en su esposa. Debe conquistarla y amarla como Cristo la ama para que ella esté dispuesta a entregarse como la iglesia se entrega a Cristo. Pero la mujer tampoco puede usar su cuerpo como chantaje al varón y decirle, si quieres esto, tienes que hacer esto, tienes que darme aquello, tienes que llevarme a tal parte, tienes que... No, señor, porque la mujer honra a su marido como la iglesia honra a Cristo. Entonces la entrega es mutua, es en amor y es en libertad. ¿Qué opina Sergio? Bueno, es la configuración divina. Y
qué triste que nuevamente sea tergiversada. Es lo que Dios, es el deseo de Dios para el hombre, es lo que Dios nos dejó por escrito, y qué tan fácil es poder seguir los preceptos del Señor y poder llevar la vida bien. Entonces nuevamente volvemos al tema de que el hombre en algún momento empezó a decidir qué era lo bueno y qué era lo malo, y en ese decidir lo bueno y lo malo se apartó de lo que Dios realmente quería o lo que Dios aconsejó tanto para el hombre como para la mujer, y también para el matrimonio. Entonces, si nosotros volviéramos a ese camino, si nosotros volviéramos a lo original, a lo que Dios ha establecido, yo creo que las cosas se podrían llevar de manera diferente y sería de manera más fácil. Entonces, creo que es un llamado a que tanto el hombre como la mujer puedan reflexionar en lo que Dios nos aconseja en su palabra, y poder caminar en ese camino que Dios nos llama a caminar. Y yo creo que las cosas serían mucho más llevaderas. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que estás diciendo. Entonces, realmente me ha parecido muy interesante la charla, Jonah, pero tengo varios pensamientos respecto al tema. Yo creo que ya para ir cerrando, ¿no? Primero, ¿qué les decimos a estas personas? Y lastimosamente muchos de ellos líderes también, que han sido educados tradicionalmente, no en lo patriarcal, sino en lo machista, que tienen a su mujer en la casa, y que no desde el patriarcado, sino como que lo ven desde el machismo, y quieren someter y quieren decirle: tú te sujetas, y yo soy el líder, y yo soy el macho de la casa, y tú te sujetas. Tenemos este grupo de personas. ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos? Porque pero, tenemos varios grupos. A ese grupo, ¿qué les decimos? Yeah. Agarramos la Biblia de estudio más gruesa que encuentres, de tapa dura, la más grande que hay en la librería. Yo tengo aquí esta, por ejemplo, del mundo hispano. Se las voy a mostrar acá. Mira qué gorda, es casi el tamaño de mi cara. Mira. Sí. Agarras esta, la buscas, no es muy cara. La agarras así de gruesa. Vas donde el machista. ¿Puedes poner otra cámara? Yeah. Y le das duro con eso. Y una vez que esté medio noqueado y se le salga todo su machismo, le dices: ahora léela. Ahora léela. Porque sí, porque tenemos ese grupo, de que entendió que el mensaje bíblico es machista y no patriarcal, ¿no? Sí. Y qué lástima, ¿no? Qué lástima, y espero que en el Señor, por el bien de sus vidas, de sus matrimonios, de su comunidad, porque tenemos comunidades enteras que están siendo educadas desde machismo y no desde el patriarcado. Pero también tenemos el grupo que se quiere liberar, y que se va a un feminismo, pero un feminismo radical, extremo, que se quiere liberar de ese machismo, que se quiere liberar de la opresión, ¿no? Que está cansada, y en cierta medida tienen razón de quererse liberar, pero sí han ido al feminismo extremo, donde ya entonces vamos contra el machismo, y vemos también ya aberraciones de que si es macho entonces lo matamos desde el vientre, ¿sí? Entonces también tenemos ese lado opositor que se quiere liberar, que también tenemos que hablarles, y que tenemos que sanar desde el texto, desde la visión de Dios. También tenemos que hablarle, y también tenemos que hablarles a este grupo de personas. Entonces creo que tenemos los dos extremos, ¿no? El que ve la Biblia no desde lo patriarcal, sino desde lo machista, y somete a la mujer, y la mujer que se va al lado liberal, y al lado extremo, que quiere liberarse de esta situación.
podríamos tener un mensaje para ellos, un mensaje que sea central y pueda llegar a este dos grupos de personas. Sí, mira, en cuanto al machismo, decíamos hace rato en tono jocoso, pero no tanto. El machismo es una cobardía, eso es lo que es. El machista es un cobarde que usa usando en el buen sentido de la palabra, su superioridad física, en el sentido de que es más fuerte, es más grande, para abusar del más débil. Y por lo general afuera es un cobarde. Viene alguien más grande y se va corriendo. El machista, y a veces no lo sabe, pero hay que decírselo de frente, el machismo es una cobardía. Entonces lo que necesita el machista es arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón a Dios, ponerse de rodillas y decirle, Señor, perdóname por esto. Y luego pedir perdón a su esposa y sus hijos, o a quienes haya afectado. Y volver al patriarcado bíblico, el patriarcado de entrega de amor, patriarcado de entrega de amor, de sacrificio, de amor sacrificial. Eso es con cualquier machista, sea o no sea cristiano, sea como sea. Y el feminismo radical no es una cobardía, es diferente, porque normalmente varón y mujer son diferentes. El feminismo, este feminismo radical, es un feminismo de odio. Es un feminismo de odio, que por una reacción intensa, y hay gente que ha sufrido abuso, ha sufrido maltrato y necesita primero sanidad, consolación, apoyo, poder sanar aquello y poder entender que su experiencia terrible y horrible, que valida sus sentimientos, no valida su reacción. Sus sentimientos son válidos, pero no su reacción, porque su reacción solo está llevando a la campana al otro extremo y entonces causando el mismo o más daño. Entonces las personas que han sido sinceramente afectadas necesitan amor, sanidad y poder ser restauradas. Pero también hay mucha feminista radical que no ha sufrido nada, simplemente alberga odio por cosas que ha leído, por cosas que ha visto, por sororidad, como le dicen, y alberga odio. Y así como el machista debe arrepentirse de su cobardía, la feminista que odia debe arrepentirse de su odio. Debe arrepentirse delante de Dios y decir, Dios mío, perdóname porque he caminado en odio. He leído, he sido alimentada, mi espíritu, mi alma han sido alimentadas de cosas que no son buenas, que son diabólicas. Y me he llenado de odio, y en mi odio he causado daño aún a quienes quería defender. Entonces debe arrepentirse de su odio y recordar lo mismo, que Dios nos ha diseñado para una entrega mutua de respeto, reverencia y amor sacrificial. No, una entrega no de 50-50, sino de 100-100. Finalmente, es necesario siempre decirlo, si estás en una situación de abuso, debes huir. No te quedes, no hay ningún mandamiento o prescripción bíblica de que alguien debe tolerar el abuso o el maltrato. Sal, escapa del abuso, busca ayuda. Pero al mismo tiempo, hoy en día a veces una discusión la vuelven abuso para querer también ganar partido, ¿verdad? Y entonces hay muchas personas que ahora se prestan de psicólogos o de leyes para tratar de ya también volcar la torta y sacarle partido a la otra persona. Entonces, si estás en abuso, huye. Pero tampoco te sirvas de las facilidades legales de ahora para tú volverte un abusivo, manipulador y manipuladora. Busca la unidad espiritual y de amor y de entrega que Dios prescribe para el hogar. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Muy excelente. En mi pensamiento es, la Biblia valida tanto al hombre, valida la igualdad en cuanto delante de Dios, del hombre y la mujer. Obviamente hay diferenciación de roles, los son obvios, están ahí. Y yo creo que hay una relectura perversa de los textos. Tenemos muchos grupos hablando de textos que son misóginos. Y sacan el texto fuera de contexto y quieren sembrar realmente odio, como tú lo dices. Pero Dios se ha encargado desde los inicios de validar y de nuevamente restablecer el lugar de la mujer. Jesús en los evangelios
Dios a través de toda la historia bíblica. Entonces, yo creo que debemos volver a leer y a dar una relectura al texto y ver y rescatar rescatar que sí el texto sí es patriarcal, pero no es machista. No es machista. Entonces, un llamado de atención para este grupo extremo que quiere hacerle decir al texto lo que no dice, y poder realmente con la mano en el corazón poder dar una relectura y poder verlo, rescatar lo patriarcal y diferenciarlo de lo machista. Totalmente. Te queda pendiente la siguiente charla sobre el tema del divorcio, porque en esto es inevitable, de aquí por allá lo salpicamos, ¿verdad? Y queda abierto, entonces es necesario hablar del divorcio, cuándo sí, cuándo no, qué significa, qué piensa Dios al respecto. Pero cerrando este tema, como dice Sergio, hay que recordar esto. Machismo y patriarcado no son lo mismo, igual que el feminismo y libertad no son lo mismo. Es mejor volver al centro del diseño del texto bíblico del Señor. Igualdad de honra, igualdad de dignidad, diferencia de roles. El matrimonio es el diseño de Dios para reflejar la relación entre Dios y su pueblo, entre Cristo y la iglesia. Tergiversar eso es tergiversar el diseño de la relación entre divinidad y humanidad. Entonces el matrimonio debe ser un reflejo de esa relación, y al final del día debe ser una relación de entrega, amor, respeto y sujeción mutua dentro de los roles que Dios ha establecido. Este es el diseño divino que debemos defender y al que debemos apuntar. Creo que podemos cerrar con eso, estamos sobre la hora. Sí. Muchas gracias, Sergio, por la buena charla. Espero que haya sido de bendición y de reflexión para todos los que nos han visto. Y vamos a estar pronto con más novedades. Que Dios les bendiga.